El 3 de octubre del año pasado, en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís de Il Poverello, en su tierra natal, Asís, Italia, el Papa jesuita Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, lanzó en Asís, Italia, una encíclica extraordinaria, muy bella por cierto, que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, y es probablemente su testamento, un testamento que hace un llamado a la fraternidad, a la unión entre los pueblos, a la no discriminación. Y en este momento, en este fin de semana, del 5 al 8 de marzo del 2021, tiene la oportunidad Francisco, ese abuelo gordito que vino a Colombia y que vino a ratificar el acuerdo de paz y la apuesta de este país por la paz, tiene la oportunidad en Irak, allá, en esa tierra de los primeros cristianos, en la patria de Abraham, en donde esos cristianos que rondan los 300.000 han sido perseguidos y atacados, de hacer eco de su Fratelli Tutti, hermanos todos. Es un viaje de reconciliación que el mismo Papa emérito Benedicto XVI llamó peligroso por el COVID-19, a pesar de que Francisco y todos los que lo acompañan están vacunados, pero también por la situación dramática que vive la región, de profunda inestabilidad, de profundas retaliaciones, por los antecedentes que ha habido, que, entre otras cosas, hicieron que el predecesor de ambos, de Francisco y de Benedicto XVI, nunca hubiese podido ir a Irak. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, quería ir, pero obviamente no pudo por razones de seguridad. En el recorrido que el Papa va a hacer en esta tierra de Abraham, en Irak, obviamente va en un vehículo cerrado y blindado. No va a haber encuentros con más de 100 personas, aunque sí se prevé una misa a campo abierto en un estadio que tiene plazas para 30.000 personas, donde acudirán 10.000, de manera que se garantice la distancia social. Y por supuesto habrá un encuentro muy importante, por primera vez entre dos grandes líderes religiosos, Francisco y el ayatolá Ali al-Sistani. Vaya encuentro. Es la primera vez que un papa, que el sumo pontífice de Occidente y del cristianismo, se encuentra con un gran líder religioso chiita. Y por supuesto este encuentro dará de mucho de qué hablar. Claro, pero es una extraordinaria avanzada. Leyéndolo independientemente de los mensajes religiosos que obviamente cuentan en la prédica de Francisco, es una avanzada de Estados Unidos para volver a hablar con Irak. No es gratuito que buena parte de la seguridad del Papa la garanticen los Estados Unidos de América, que hoy están a la cabeza de Joe Biden. Y bueno, estos encuentros ecuménicos son una apertura y una posibilidad para ese multilateralismo que fue negado en esa retrotopía de Donald Trump, en ese encerramiento del que venimos. Y es probablemente el momento más importante del pontificado de Francisco, su legado, pero repito, su puesta a prueba de esa encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, ese itinerario que obviamente va a hacer eco en el mundo, es un llamado a la reconciliación, a la paz y a la fraternidad. El primer encuentro con cristianos y musulmanes, pero sobre todo con cristianos del Papa, es en la capital, en Bagdad, en la iglesia del Perpetuo Socorro. Y luego va a ir a Nayaf, a 150 kilómetros de Bagdad, donde está la tumba de Ali, yerno de Mahoma, el profeta fundador del Islam. Enseguida se desplazará a Ur,
que es donde se cree que nació Abraham, el padre de las tres religiones del libro, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Del mismo modo visitará Mosul y Karakosh, ciudades arrasadas por el Estado Islámico, y allí orará en memoria de las víctimas que fueron aplastadas por el totalitarismo y la radicalidad de extremistas terroristas, sin mencionarlo así, pero obviamente pensando en las almas de todos esos seres humanos que fueron barridos por culpa de la intolerancia. Y finalmente llegará a Erbil, al norte del país. Ofrecerá una ceremonia al aire libre en ese feudo kurdo que le ha abierto las puertas a los cristianos. El encuentro y los encuentros previstos son signos de reconciliación, gestos muy importantes para el mundo. Y decíamos en una videocolumna anterior, con esta pandemia del confinamiento que nos ha encerrado a tantos y tantas, ¿dónde están los líderes religiosos en medio de esta sequedad espiritual? Pues Francisco a sus 84 años nos sorprende. Ahí está, con su encíclica Fratelli Tutti, que pone a prueba esa hermandad universal, que se arriesga a sí mismo, pero que del mismo modo cree en un mundo mejor, en una reconciliación entre los pueblos y en el ecumenismo. Sí, con su sencillez, podríamos decir en criollo, con su nadadito de perro viejo late chao, con esa cara de San Bernardo, y lo digo con gran cariño, pues el abuelo Francisco le da muestras a Occidente de que puede haber un acercamiento necesario entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, que evidentemente debe cesar la persecución contra el mundo cristiano, que debe haber una reconciliación entre los pueblos y que solo la hermandad, la fraternidad, son la vía para avanzar, para ir en pro de un mundo mejor. Francisco, Jorge Mario Bergoglio, sí, nos está diciendo, es posible, pelando el cobre desde las dos orillas.